Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en la península. Vamos a hablar hoy de un tema que yo he titulado ¿Para qué vivir? ¿Para qué casarse? Y me he acordado de una anécdota de Chesterton. Chesterton es un genio, yo le recomiendo que lo lea. Que decía él, Chesterton era un tío muy despistado, y decía él que iba una vez en el autobús y que fue el revisor y le pidió el billete. Entonces él echó mano a los bolsillos y no encontraba el billete, y entonces le dijo el revisor, no se preocupe, no pasa nada, o sea, yo sé que usted ha comprado el billete. Y le dijo Chesterton, bueno, si no es que me haya desaparecido el billete, es que como no encuentre el billete no sé dónde voy. Es decir, que no sabía dónde iba, o sea, y tenía que mirar en el billete dónde iba, de despistado que era. Pues eso es lo que pasa a muchos matrimonios actualmente. No saben dónde van. O sea, yo veo gente, recibo a muchos matrimonios y muchas veces les digo eso, digo, bueno, es que vosotros no sabéis ni por qué os habéis casado, ni dónde vais, ni qué queréis hacer. O sea, vuestra vida no tiene objeto, no tiene una finalidad. O sea, y eso pasa mucho. Es decir, pasa mucho. Y eso conviene pararse, pensar, o sea, ¿yo qué quiero de la vida? Hay muchas vidas, sobre todo lo entenderéis los que vivís durante mucho tiempo en el mismo sitio, que conocéis a gente de joven, o de joven vosotros, y a lo mejor esa gente pues tiene mediana edad, y la gente va creciendo, va haciendo las mismas cosas, y llega un momento en el cual la gente se muere. Es decir, la gente se muere. Entonces dice, bueno, pero este hombre o esta mujer, no sé, uno no quiere juzgar, pero dice, bueno, es que se le ha pasado la vida sin enterarnos, sin enterarse. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Se pasa la vida sin enterarnos, sin enterarse. Y no sabemos, porque hay gente que se casa y no sabe para qué se ha casado. El otro día una persona me decía, es ser quizá excesivamente pesimista, pero me decía, ¿tú conoces algún matrimonio a los que le vaya bien? Es verdad que a todos los matrimonios hay que luchar, y eso no es ir mal, eso es ir normal. Normal es lo que se atiende a una norma. Uno tiene que luchar por querer. Y una vez que lucha por querer, pues las cosas van mucho mejor. Si uno no lucha por querer, su vida es un infierno. Hay muchos matrimonios que su vida es un infierno porque no luchan por querer, porque en el fondo no quieren querer. Porque si quisieran querer, pondrían otros métodos, pedirían ayuda, entonces no saben para qué vivir su vida. O sea, ayer me llamó la atención que un matrimonio vino a verme y llevan en Madrid un mes. Y es que me escribió a la radio diciendo que querían
ordenarse un poco, saber qué pienso yo de algunas cosas suyas. Eso me llamó la atención porque son gente que tiene una meta, que tiene un fin y que no sabe muchas veces resolverlo solo. Y entonces, pues, piden ayuda. Que es lo que hacemos todos cuando una cosa importante no sabemos resolverla sola. Pedir ayuda, menos en el tema del matrimonio. En el tema del matrimonio no se pide ayuda. Y además, si se pide ayuda en muchos casos, lo que queremos es, ¿sabéis lo que queremos? Que cambie el otro. Yo no quiero cambiar. ¿Tú quieres ser feliz? Sí. ¿Para ser feliz tienes que cambiar? Sí. ¿Quién quiere cambiar? Nada. Nadie. Y es que hay que cambiar y hay que... O sea, los grandes amores necesitan mucho tiempo. No necesitan solo un día, 2 días, etcétera, etcétera. Los grandes amores necesitan mucho tiempo. Sí, hay que saberlo. La gente dice que se casa y se quieren mucho. No se quieren tanto como creen. Los grandes amores necesitan mucho tiempo. Los repentinos, los amores repentinos, son manifestaciones de nuestra afectividad, que pueden ser muy intensas, pero no son amores de verdad, son muy superficiales. Aunque a uno le parezca que se hunde el mundo si yo perdiera a esta persona, pero son muy superficiales. Y esto hay que saberlo. Hay que saberlo. El dolor y el amor van juntos. El dolor y el amor van juntos. El que no cuenta con el dolor se lo va a encontrar de todas formas. Y si no lo sabe manejar, y saber manejarlo es saber para qué sirve el dolor, lleva a la desesperación o a la desidia. Paso de todo. Por eso, lo que más infeliz hace a una persona es el pecado. El pecado es lo que más infeliz hace a una persona. Cuando uno tiene conversaciones con gente que tiene mucho dinero, que teóricamente vive en una gran casa, etcétera, 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 y va profundizando, llega un momento en el cual se da uno cuenta que no han querido. ¿Por qué? Porque no han sabido utilizar la libertad. Se han dejado llevar de una manera continuada por los sentimientos. Porque dicen que las leyes, la ley moral, le quita libertad. Y la ley no es una carga, es una luz que ilumina al hombre en su caminar por la tierra. Hace años todo el mundo vivía los 10 mandamientos, o quería vivirlos, o se daban cuenta que los 10 mandamientos eran las instrucciones que tiene el hombre. Yo tenía un amigo que no era cristiano ni era nada, era pagano. Y una vez que leyó los 10 mandamientos, que se enteró, me dijo, ahí va, pues si esto lo viviéramos todos, el mundo sería feliz. Y es así. Es así. Antes, como he dicho, los 10 mandamientos parecían normales. Es decir, ahora mismo una persona que no miente, una persona que procura vivir la castidad, la pureza, la sexualidad bien, una persona que no echa el ojo a la que tiene al lado, una persona que no roba, una persona que no quiere el aborto, que no mata, una persona que son la extrema derecha. Son no sé cómo lo llaman, super cristianos, fundamentalistas del cristianismo. Pero si los 10 mandamientos no han cambiado, si los 10 mandamientos son iguales hace 50, 60 años que ahora, lo que hemos cambiado es la sociedad. Y la sociedad ahora mismo es mucho más infeliz que entonces. ¿Por qué? Porque hay menos amor. La felicidad de una sociedad y de una persona es la cantidad de amor
que tiene en su vida, que da y que recibe. Que da y que recibe. Y lo que nos pasa a esta sociedad es que no sabemos pasar del enamoramiento al amor. No sabemos pasar. Uno está muy enamorado, los sentimientos van, pero todo eso es muy superficial, aunque a uno le parezca, los sentimientos van como bestias, van de fortísimos, etcétera. Pero luego para llegar al amor, esos sentimientos se pierden. Hay que pasar por la travesía del desierto, que es ir contra sentimiento. O sea, no sentir nada por el otro en algunos espacios de tiempo. Y eso considerarlo como una cosa normal. Y no mirar al lado donde hay otros que a lo mejor me activan los sentimientos. No, seguir para adelante. Y volverá otra vez a nacer el amor mucho más fuerte. Y ahí, en ese momento, se empieza a querer. Por eso hay mucha gente que se separa y no ha querido. No ha llegado a querer al otro. Ha podido llegar a sentir cosas por el otro. Ha podido llegar a desear al otro. Pero son sentimientos, por muy intensos que sean, son superficiales. No ha llegado a querer. Y eso es importante. Importante saberlo. No ha llegado a querer. No sabemos pasar. Y si no sabemos llevar las contrariedades de cada día, las contrariedades de la vida, antes de llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Pues antes de llegar al cielo, hay que pasar por dificultades. No todos son dificultades, sino hay que pasar por dificultades. Hay que pasar por momentos en los cuales uno tiene que ir contracorriente de sentimientos, contracorriente vital, y hay que pasarlo. Y si uno no sabe pasar eso, termina en la amargura, en el resentimiento. En el fondo, el resentimiento es no llevar bien las cosas difíciles de la vida. La amargura es no llevar bien las cosas que nos cuestan en la vida. O sea, como Chesterton, ¿verdad? Lo que decía Chesterton, es que no sé dónde voy. Y hay mucha gente que no sabe dónde va. A mí me pregunta gente, bueno, ¿qué pasa con el matrimonio? Con el matrimonio no pasa nada. Con quien pasa es con las personas que van al matrimonio. Porque lo moderno dice que los derechos del hombre están determinados por los deseos del hombre. Yo deseo acostarme con esta mujer. ¿Y por qué va a ser pecado? Acostarme con este hombre. ¿Y por qué va a ser pecado? No tener el niño que tengo que tengo dentro de mí, porque no lo deseo, pues entonces aborto. Y es un derecho. Yo deseo ser feliz. Dejo a mi marido, a mi mujer y a mis hijos. Y es un derecho, yo tengo el derecho a ser feliz, como hemos hablado aquí en algún programa. Cuando ese derecho, ¿quién lo da? Es decir, mis derechos están determinados por mis deseos, y mis deseos son variables. Yo puedo desear mucho a una persona y dejar de desearla. El otro día leí en una revista que decía que me he separado porque ya no tenía deseo. Luego tengo el derecho a separarme porque ya no tenía deseo. Ah, pero tú no has dicho que lo ibas a querer o que la ibas a querer en la salud, en la enfermedad, en fin, todo este tema. Sí, pero ya no. Es decir, no está en crisis el matrimonio. Está en crisis las personas que van al matrimonio, que consideran todos sus deseos se tienen que cumplir, porque son derechos.
¿Y los derechos del otro? Tú dejas a tu hijo porque tienes derecho a ser feliz. ¿Y los derechos del niño? ¿Qué pasa? Tú dejas a tu mujer porque tienes derecho a ser feliz. Derecho, derecho, que es que la cosa es... ¿Y los derechos de ella? Y así podíamos ir diciendo. Y luego la gente se queja de que no es feliz. Claro, si es que tu barco lo manejan tus deseos. Y los deseos son inestables de por sí. Los deseos son cambiantes. Luego tú no sabes dónde vas. No sabes lo que te va a proporcionar el deseo mañana. Y la consecuencia de todo esto es la fluidez, la superficialidad, la poca fuerza que tienen las uniones. Porque si mañana tengo otro deseo, y el debilitamiento de la vida personal. La vida personal es un debilitamiento. No hay una fortaleza en la vida personal. Todo el mundo está en función de lo que deseo. Porque nos creemos que el deseo cumplido nos da la felicidad, no es verdad. El deseo cumplido nos puede dar el bienestar, pero por un ratito o por unos meses pero luego viene el día a día. Decía Juan Pablo II que la persona que no se decide a amar para siempre tiene muy difícil amar de verdad siquiera un día. Siquiera un día. O sea, quien no se decide a amar para siempre, y ahora mismo va viendo gente que se casa, se va a casar y les pregunta, ¿y esto es para toda la vida? Depende. ¿Depende de qué? De si las cosas, de cómo marche, de no sé cuánto, pero si todo eso va a ocurrir, porque en la vida termina pasando todo. ¿Cómo que depende? No te cases. No te cases porque te estás metiendo en una fuente de sufrimiento. No te cases. Te estás metiendo en una fuente de sufrimiento, porque el matrimonio será un lío más. Ahora hay muchas mujeres que dicen que un niño, que no sé cuánto, en fin, que esto de tener un niño, que tal, etcétera. ¿Por qué? Porque afecta a mi comodidad. Y muchos hombres que dicen lo mismo. O sea, todo lo que afecte a mi comodidad lo rechazo. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a estar siempre cómodo. ¿Y quién te ha dado ese derecho? ¿Quién se ha quedado ese derecho? A estar siempre cómodo. ¿Y cómo se puede estar siempre cómodo? ¿Y qué se consigue estando siempre cómodo? Jesucristo decía que no tenía dónde reclinar la cabeza. Con esto no quiero decir que hay que estar siempre incómodo, sino quiero decir que esto de la comodidad y no comodidad tendrá que atenerse a los deberes que yo tengo. Si levantarse a medianoche a cambiar el pañal del niño es una incomodidad, pero tendré que levantarme. Porque muchas veces mis deberes son derechos de otro. Ahora mismo hay gente que dice que las navidades son tristes, que las navidades son tristes, que están deseando de que pase, de que son un rollo, de las personas que faltan. Sí, todo eso está muy bien. Pero en definitiva,
Las Navidades son tristes porque para ti han perdido su significado. Es decir, es que es una locura, así, locura, pensar, una locura, pensar que Dios se ha hecho niño para acercarse a nosotros. Y nosotros lo que hacemos continuamente, en muchas ocasiones, es rechazarlo. Y luego decimos que no somos felices. No podemos ser felices. ¿Tú para qué vives? ¿Cuándo vas a tener esa determinación de saber para qué vive y seguirlo? ¿Tú para qué vives? ¿Te das cuenta que tu casa es un sitio en que ecológicamente no hay buen ambiente? Mis hijos sufren por las discusiones que tenemos, la pareja. Incluso mis hijos se enferman por las discusiones que tiene la pareja. ¿Y por qué no cambiáis? Porque el primer paso lo tiene que dar el otro. Siempre, seguro, siempre lo tiene que dar el otro. ¿Y por qué no lo das tú? Y así, pues si lo das tú, a lo mejor lo dais los dos. Pero no, el primer paso lo tiene que dar el otro y así. Y yo prefiero ser infeliz antes de dar el primer paso. Y esto es así, amigo. O sea, esto es así. Soberbia, claro, soberbia. Orgullo. Pero es que prefiero tener orgullo a vivir bien. Prefiero tener orgullo a vivir bien. Anda, qué listo eres. Cosa más lista de persona. Prefieres tener orgullo a vivir bien. Pues te estás equivocando. Y además vas contra la ley de Dios, vas contra lo que Dios ha hecho al mundo. Hay gente, y esto lo repito con muchas veces, pero es que es tremendo, que van a muchas misas, a muchas adoraciones, a muchos rosarios, y luego cuando termina todo eso y llegan a su casa o a su barriada, se ponen a hablar más de los vecinos, a hablar más de la nuera, a hablar más de la suegra, no son capaces, no son capaces de perdonar, no son capaces de vencer el orgullo, no son capaces de vivir la humildad. Entonces, ¿para qué sirve todo ese catolicismo? Es una forma no sé, de llevar una doble vida. Por una parte, la vida religiosa, que se convierte en no vida si luego no haces lo otro. Y lo otro hay que aplicarlo a la familia. Y voy a muchas adoraciones, pero sé que a mi mujer le enfada que vaya. Pues no vaya. O páctalo con ella. Pero no, yo voy a adoraciones faltando a la caridad. Pues vaya. Pero no hemos quedado que el primer mandamiento es los demás, querer a Dios y a los demás. Entonces, ¿de qué vas? Y eso es lo que pasa en los matrimonios. Que muchas veces la gente se casa por la iglesia y desde el día siguiente que se casa están ofendiendo a Dios. Están ofendiendo a Dios. Y todo lo que separa de Dios separa a los hombres. Y a base de ofender a Dios, terminan separándose, terminan no habiendo química después. Es que el desgaste no. Habrá que vivir, si uno se casa por la iglesia, habrá que vivir como Dios quiere que vivamos. Y así es uno mucho más feliz que si vive como Dios no quiere. Es que yo no creo en Dios, me da igual, pero Dios sí cree en ti.
Si es que las cosas que nos pide Dios son la lógica del vivir del hombre, son las instrucciones de vivir del hombre. No mentir, no adulterar, no... Eso es de siempre. Antes de que viniera Jesucristo ya estaba mal esas cosas. David adulteró con la mujer de un general y luego lo mató. Está mal. Todavía no había venido Jesucristo. Son las instrucciones del hombre, las que bajó Moisés del monte Sinaí. Amar a Dios, amar al prójimo, dar gloria a Dios, no mentir, amar a los padres, amar a los hijos, no desear la mujer del prójimo, no robar, no meterse con los bienes ajenos. Lo que pasa es que ahora eso parece tontería. Pues ahí está la felicidad. Ahí están las instrucciones que tú como persona humana tienes. Y si no lo vives, vas a ser infeliz. Aunque tengas muchas mujeres, aunque mientas mucho, aunque desees a todas las mujeres del prójimo del barrio, aunque vas a ser infeliz. Seguro. Porque vas contra lo que en el fondo del alma pide tu naturaleza humana. Y entonces resulta luego que los matrimonios, es que yo no sé cómo esto no funciona. Espera, te lo voy a decir. Y si no sabes, no quieres, no puedes, no te gustaría, la vida como es, @radiomaria.es. Aquí estamos y entre todos a lo mejor podemos ayudarte. Como lo estamos haciendo con mucha gente. Pero lo que no se puede es estar toda la vida contra lo que uno es. El matrimonio es difícil. Y sobre todo es mucho más difícil si se vive mal. Tener una enfermedad es difícil, sí es difícil. Pero si además hacemos todo lo contrario de lo que nos dice el médico, tener esa enfermedad es muchísimo más difícil. Y el Señor instituyó los sacramentos, que son los canales de la gracia de Dios que le llegan al hombre para vivir mejor como hombre en las cosas, digamos, difíciles de la vida. En el nacimiento, en la adolescencia, la confirmación, para ser más fuerte ante lo que viene, porque las hormonas se ponen y viene la ira, viene la sexualidad, viene el orgullo, el soberbia, el tener razón. Ante el día a día, que caemos muchas veces en la confesión, ante recibir a Él para tener más gracia y poder vivir mejor la comunión, ante uno se muere, la unción de enfermo, ante uno se hace sacerdote, el sacramento del orden, y ante uno se casa. Es decir, los momentos duros de la vida, el Señor ha hecho sacramentos, ha instituido sacramentos para que la gracia nos llegue y podamos vencer más fácilmente esas decisiones que hemos tomado, que son decisiones que pueden ser duras en la vida, y ese momento de la muerte, del nacimiento, de la entrada en la pubertad. Pero todo eso lo rechazamos. Aquí lo que vale es mi sentimiento, como me decía el otro día uno. Si nos queremos, ¿para qué queremos papeles? Es que nos queremos. Digo, bueno, y cuando ya no sientas ese cariño, a lo mejor tienes que luchar y a lo mejor tienes falta de herramientas. ¿Por qué? Porque las has desechado, esas herramientas. Las has desechado. ¿Por qué las has desechado? Voluntariamente. Voluntariamente. Y lo que separa de Dios, como he dicho antes, no une al hombre, aunque uno crea que sí lo une. Es que tener relaciones en el noviazgo nos une. No. Incluso en algunas veces se puede constatar, porque llegan hastiados al matrimonio, cansados de tener relaciones con la misma persona, sin ilusión. Su noche de boda es una noche de una borrachera.
Pero nosotros somos los que sabemos. Nosotros somos los que sabemos. Nadie ofendiendo a Dios puede ser feliz. A no ser que, claro, que no sea un pagano y no, porque ahí lo que tiene que hacer es seguir su conciencia. Pero nadie, nadie. Yo no he conocido a nadie y he hablado íntimamente con miles de personas. Y no he conocido a nadie. Cuando va saliendo esa intimidad, ese corazón, eso es lo que tengo dentro, lo que ahora se llama heridas. Porque ahora cada vez más, hace unos años, la gente no habla de esto. Pero ahora habla mucho la gente de las heridas que llevo dentro. Y las heridas que llevo dentro son fundamentalmente las faltas de amor que se han tenido conmigo y las faltas de amor que yo he tenido con los demás. Al final, a eso se reducen las heridas. Si vas bajando, dices, esto ha sido una falta de amor contigo y esto ha sido una falta de amor tuya con los demás. Y muchas veces quien genera esas heridas son los más cercanos. Porque es muy difícil que un tío de la Antártida te produzca una herida muy gorda. Pero la gente que tiene alrededor sí producen heridas. Los más cercanos. Y eso es muy importante. Lo que pasa es que no queremos ver. Nos dedicamos a ver la vida de los demás, programas del corazón, no sé cuánto, el otro, tal. Gente que si nos ponemos a pensar, muchas veces son tremendamente infelices, porque lo que cuentan no se puede ser feliz así. Y van con uno, y van con otro, y van con otra, y van con otro, y van con... Y al final es la herencia, los otros, que es un rollo macabeo. Claro. Contarnos vuestra experiencia, contarnos lo que sentís al oír esto, que pueda ayudar a los demás. Y para eso, escribirnos o ponernos un audio 668-594-383, 668-594-383, o llamarnos por teléfono al 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y si queréis tener este programa en vuestra casa, en un podcast, o, en fin, pues llamar al 91 822 8010, 91 822 8010. Si queréis hablar con nosotros, la vida como es @radiomaria.es, radiomaria.es. La vida como es @radiomaria.es. Y ahora vamos a escuchar una cancioncita. Ánimo, Paloma. Nos conocemos hace algunos años ya. Somos de esos a los que apenas cuesta hablar, y sin embargo hemos pasado muy poco tiempo junto al mar, o disfrutando de una copa en cualquier bar. Y aunque el destino separó nuestra amistad, para olvidarnos haría falta un poco más. Y de repente apareciste, casi no por casualidad, y en ese instante todo volvió a comenzar. ¿Qué tal te va? ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo estaba sin verte? Ayer me acordé de ti. Veo que sigues como siempre y me has dejado de escribir. No quiero volver a perderte, acuérdate un poco de mí. Sabes que siempre estaré ahí, y al verte ya pude decir, lo nuestro quedará por siempre entre esas cosas que viví, y a las que puedo llamar suerte. Y no dejes de sonreír, espero pronto poder verte, y por favor confía en mí. Sabes que siempre estaré ahí.
nuestra vida se nos va. Vuela deprisa, todo se derrumbará. Y menos mal que tú estás cerca, solo te tengo que llamar. Y tú pondrás mi vida donde debe estar. Y guarda un silencio para mí, yo velaré por ti aún más fuerte, a ver si vuelves a venir. No me apetece estar sin verte y no... Aquí estamos, señores, siguiendo la vida como es. Antes de seguir adelante, vamos a poner la cuñita de Navidad para que podáis ayudar a Radio María. Muchas veces queréis hacer cosas en la vida. Pues una de las cosas que se puede hacer en la vida es ayudar a Radio María, porque Radio María cambia vidas. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Pues nada, continuamos aquí, ya la habéis oído, ¿no? Es decir, ayudar a Radio María, se necesita ayuda para ayudar a los demás, no se quiere para otra cosa, nada más que para ayudar a los demás. Muy bien, ya sabéis que los WhatsApp en audio o WhatsApp de texto podéis escribirlo 668-594-383, 668-594-383. Y el teléfono, llámanos al teléfono 91005-9419. Y seguimos hablando de tú para qué vives, tú para qué te has casado, cuál es el propósito de tu vida, ¿sabes a dónde vas en la vida? O esto es un día tras de otro hasta que me muero y ya está. Y entonces dices, pero yo tenía un objetivo en la vida, yo sé dónde voy. O a mí me lleva el viento todos los días. Porque muchas veces uno puede estar haciendo daño, estar haciendo cosas negativas, puede estar cometiendo pecados sin darse cuenta, porque a mí hay gente que me dice, pues es que yo me acuesto con mi novia y no me remuerde la conciencia, ni me... Claro. Todo lo que hemos dicho tantas veces de la ley de rendimientos decrecientes. Si tú un día comes langosta, te gusta, sigue, que a los 20 días de comer langosta ya quieres otra cosa y ya te gusta mucho menos, pues igual. Si tú un día, la primera vez que te acuestas, te produce esa sensación de que he hecho algo más, pues si lo haces muchas veces, esa sensación va decayendo. La primera vez que mientes a tu madre, esa sensación de que he hecho algo más, si lo haces muchas veces, esa sensación va decayendo. Y además vas diciendo a la gente que tienes alrededor que está mal, que lo hagan. Eso es así. O sea, eso es así. Y hay que saberlo, que eso es así. Que el sentimiento de culpa va bajando, pero no por eso es que las cosas sean. Las cosas son como siempre. Aquí no ha cambiado nada de la ley de Dios.
Cosas son como siempre. Lo que pasa es que a base de repetir actos se termina diciendo y se termina convenciendo a la novia o al novio que es lo que tiene que hacer y al final lo consigue. Esto son cosas importantes, por eso decía San Juan Pablo II, se había perdido el sentido del pecado. El sentido, no que no fuera pecado, sino el sentido. Porque el que lo hace muchas veces ya no tiene ese sentido. Y entonces a los que tiene alrededor, dice que lo hagan y así se va deteriorando la sociedad. Y va siendo la sociedad cada vez más infeliz. Europa es una sociedad tremendamente infeliz, en general. ¿Por qué? Porque todas las sociedades que rechazan a Dios no pueden ser felices. Viven en el instante, en el sentimiento del instante. Bueno, vamos a oír algún WhatsApp o a oírlo escrito. Paloma, buenos días. Muy buenos días, José María. Tenemos algún WhatsApp ya. En primer lugar, vamos a empezar con un mensaje de audio que nos deja un oyente. Buenos días, don José María. Estoy muy contento de escucharle las palabras que dice y me quedo con un par de frases. Una de ellas es: nada de lo que ofende a Dios, nada de lo que nos separa de Dios puede hacer feliz y puede unir al hombre. ¿Cuántas veces pensamos que hacer cosas inconscientemente o conscientemente para separarnos de Dios y hemos pensado que eso era correcto y que estábamos acertando? La verdad se impone y al final, por muchas vueltas que le queramos dar, el único camino es el camino que nos marca nuestro Señor. Muchas gracias, don José María, por recordárnoslo y por darnos fuerzas para seguir en este camino. Pues así es, así es. Si es que, uno puede creer que no existe Nueva York, pero no por eso deja de existir. Uno puede creer que Australia es un invento, pero no por eso deja de existir Australia. Uno puede creer lo que sea, pero si las cosas son y existen, y además si es que no es que crea uno que no existe Dios, si es que no me interesa que exista Dios, eso es lo que me pasa. Porque si uno creyera que no existe Dios, pero es un tema, porque claro, si uno tiene un poquito de cabeza dice, pues esto lo han creído todos los hombres desde el principio, le hacían ofertas a los dioses, y eso que los dioses eran malos, iban contra ti, hacían ofertas, para que no arremetieran contra mí. Entonces lo que quiero saber es que no... El otro día le preguntaron a un famoso de este país, ¿usted cree en Dios? Y se echó una risa como diciendo que como si me dices que si creo en los Reyes Magos. Pero qué barbaridad, qué error, ¿no? Póngase usted a buscar a Dios. Porque el que busca encuentra. Porque no es que nosotros tengamos que ir a Dios, es que Dios ha venido a nosotros, por eso ha venido a nosotros. Pero Dios lo puede hacer todo menos una cosa. Hay una cosa que no puede hacer Dios, que es quitarnos la libertad. Porque nos ha hecho libres y Dios no se desdice de sus decisiones. Nos ha hecho libres para que esté con Él el que quiera estar. Para no forzarnos a estar. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no a mi hijo, yo no sé, si somos hijos de Dios, pues, ¿cómo va a desearnos el mal? Si no es que Dios desea el mal. Si es que nosotros deseamos el mal, si tú tienes hijos, pues si un hijo tuyo no quiere saber nada de ti, pues no sabe nada de ti. No sabe nada. Y tú a tu hijo querrás darle todo, pero tu hijo se esconde y no sabes dónde está y no puedes darle. Pues igual, si uno no quiere aceptar a Dios, se esconde de Dios y rechaza lo que Dios quiere darle, porque ahí está la libertad del hombre. Por eso,
Se condena, va al infierno el que quiere, que es el que no quiere a Dios, el que no quiere tener cuentas con Dios. Vamos con una llamada, por favor. Javier, buenos días. Hombre, José María, muy buenos días. Dios los bendiga. Y a ti también. Amén. Quería continuar con lo que dijo el oyente anterior. Eso sería como poner un poquito de mi testimonio. Porque queriendo lo que hay en este mundo, creyendo que yo iba a ser feliz, empecé siéndole infiel a mi mujer, lo cual me llevó a tener ese vacío cada vez más grande y cada vez sumergiéndome más en el lodo del pecado. O sea que una real historia sería la mía, de que hacer lo que a Dios le ofende intentando buscar nuestra felicidad es el peor error de nuestras vidas. Quería continuar con lo que dijo Monseñor Munilla. Para que un matrimonio funcione, tiene que haber un tonto en la vida. Y si son los dos tontos, ya el matrimonio es consumado. Muy bien. ¿Por qué tonto? Tonto es aquel que muere al yo. También quiero continuar con una frase que tiene un movimiento colombiano que es exageradamente educa a la juventud en la castidad y dice: si tienes un noviazgo como Dios quiere, tendrás el matrimonio que tú tanto has querido. Ese es mi aporte, José María. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por alumbrarnos y poner esa bandera tan alta que es llevar el matrimonio como Dios realmente lo ha pensado desde el principio. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias. Es de decir que se oía un poquito más porque Javier es camionero y va ahora mismo con el camión por esas carreteras de España. O sea que muchísimas gracias, porque seguro que te ha costado más que el que está sentado al lado del teléfono. Muchas gracias, Javier, y muchas razones lo que dices. Un WhatsApp, por favor. Sí, tenemos el mensaje de Isabel que nos escribe pidiendo consejo. Dice: tengo 65 años y me divorcié en 2021 después de 40 años de un mal llamado matrimonio. Dice: mis hijos con 40 y 37 siguen pasándolo mal y ella en concreto me dice, una de sus hijas, que tiene heridas en su niñez. No sé cómo afrontarlo porque yo creo que todos los años los he querido muchísimo. Un saludo. Bueno, pues yo creo que lo mejor, sinceramente, es que nos escriba lavidacomoes@radiomaria.es, porque lavidacomoes@radiomaria.es, porque con lo que nos cuentas hay poco material para darte un consejo, porque dices que te has divorciado hace 4 años y que tus hijas tienen heridas. Bueno, pero habrá que profundizar un poquito más en eso para saber de qué pueden venir, cómo pueden venir, o hablar con las hijas, en fin, no sé, habrá que profundizar un poco más. Muchísimas gracias por escribirnos y por contactar con nosotros y por escucharnos. Otro WhatsApp, por favor. Sí, una oyente es Gloria de Sevilla, nos escribe y nos dice: buenos días, me encanta su programa, José María. Voy a dar un breve testimonio. Llevo 18 años con mi esposo y 13 de ellos casados. En algunos momentos nos alterábamos y él decía: cualquier día me voy. Y yo le decía: si te vas, te llevas a tu hijo, y otro sinfín de cosas. Bueno, le he pedido mucho a la Santísima Virgen y a San José por nuestra conversión y vamos pasito a pasito. Ahora mi esposo me dice que cualquier día se va y yo le respondo: avísame y nos vamos juntos, que yo aquí no me quedo sola. Y él se muere de risa. He aprendido que tomarme las cosas con humor y no tan en serio me hace la vida más fácil. Tenemos a veces dificultades, pero cada vez menos. Un saludo. Pues mira, ¿lo ves? Pues nada, eso es ponerse en manos de Dios, si es que es así. O sea, quiero decir que es muy bueno tomarse la vida con un poquito de humor, porque hay dos soluciones: o tomarse la vida con un poquito de humor, o tomársela con soberbia y dignidad y decir: pues si te vas, vete, no quiero verte más. Ese ya se arma el lío. Si dice: nos vamos los dos, pues ya por lo menos él se ríe y así pues, y además es que le gusta. O sea que es que le gusta, o sea que no, tómatelo con humor, sí, así merece la pena. Muchas gracias por escucharnos. WhatsApp más, por favor. Sí, otro oyente nos escribe, en este caso es colombiana y dice: hola José María,
por desgracia, si todos los seres humanos pensamos que mientras estamos bien, los seres humanos sabemos que mientras estemos bien, Dios nos va a cobijar bajo su bendición, pero sin embargo creemos que cuando caemos y lo pasamos mal en nuestros matrimonios, con nuestros hijos o ante la sociedad, decimos que es un castigo de Dios y nunca nos aferramos a Él en los momentos buenos y pensamos, en los momentos malos, y pensamos que somos nosotros solos ante la dificultad. Yo creo que hay una enseñanza y es que igual que nosotros llevamos nuestras cruces, cada persona también la lleva. Hay que indagar y entender que ante Dios no hay cruz grande y no hay cruz pequeña. Bajo su misericordia, Él nos ayuda, pese a todo, con el peso del día a día que creemos que nosotros solo lo llevamos. Vamos a ver, esto es muy fácil. Cuando tus hijos más te necesitan, más te vuelcas en ellos, más intentas ayudarles. Muchas veces que nos llama la gente o nos escribe, nos dice que es que no sabe cómo ayudar. Pues cuando más los necesitas tú, más cerca tienes a Dios. Por tanto, lo que dice no es verdad. No es un castigo de Dios. O sea, Dios no castiga a nadie nunca. Somos nosotros los que rechazamos a Dios. Y además el hecho de que lo necesites en tu matrimonio no quiere decir que Dios te quiera menos. Si es que Dios te quiere infinitamente y no puede dejar de quererte. Por tanto, es un razonamiento falso el que tú dices. O sea, más cerca estará Dios de ti cuanto más lo necesites. Y esta oyente acaba de enviar otro mensaje que dice: en medio de nuestra soberbia reclamamos derechos que para otros son un sufrimiento. Así es. Pues eso es sabiduría y eso que acabas de decir es verdad. Es decir, derechos que para otros son un sufrimiento. Luego, si son un sufrimiento para otros, pues quiere decir que estás haciendo sufrir a otro. Si estás haciendo sufrir a otro, eso va contra la caridad. Por tanto, ¿qué quieres que te diga? Ya sabes la respuesta, porque por lo que me has dicho, ya sabes la respuesta. Bueno, amigos, pues hemos llegado a las 12 menos 4 minutos y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, que no paséis frío. Aquí en Madrid hay un día como para no salir y os recuerdo, si queréis este programa tenerlo en casa, lo podéis bajar de los podcast de esta tarde o mañana por la mañana, o lo podéis pedir al 91 822 80 10. Y si queréis escribirnos, lavidacomoes @radiomaria.es. Y ahora me parece que van a poner un... no. Bueno, pues... Es que me he quedado cortado porque me creía que iban a poner una cuña de que ayudéis en la prenavidad, etcétera, etcétera. Pero me dice la que manda, que es Paloma, que no hay cuña ahora. Pero de todas formas, aunque no hay cuña, recuerdo yo, podéis ayudar a Radio María poniendo un bizum, entrando en el 91 822 8010 o entrando en la página web radiomaria.es y ahí donativo, entráis en donativo y ahí vienen unas cuentas corrientes, etcétera. Hace falta para llevar esta radio que cambia vida, y eso yo lo he notado, no creáis que es un rollo, ¿eh? O sea, si un día dijéramos que nos llame todo el mundo que le ha cambiado la vida, verías cómo se atascaba la centralita telefónica, que cambia vida. Y hasta luego también a los que nos han escuchado y nos han seguido desde Latinoamérica. Un saludo y hasta el próximo miércoles. Y así finaliza en Radio María La Vida como es, un programa dirigido por José María Contreras.